Que Dios te bendiga. Vamos a continuar con el tema de la doctrina de Cristo. Hoy vamos a iniciar con la divinidad de Jesucristo. Y vamos a ver nombres divinos que Él recibió cuando estuvo aquí en la tierra. Y antes de que estuviera en la tierra ya estaba todo escrito. San Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí se le da el verbo hecho carne. San Juan capítulo 10, versículo 36, nos dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Hijo de Dios. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará un luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nombre que recibe es Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Apocalipsis 22, versículo 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue un nombre que se le dio. San Juan capítulo 20, versículo 28. Dice así: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. También podemos buscar otras citas. Si usted tiene oportunidad, le doy el nombre que se le dio y busque la cita. Un Salvador, Lucas 2:11. Redentor, Isaías 59:20. Hijo de Dios viviente, Mateo 16:16. Cristo, San Juan 4:26. Pan de vida, San Juan 6:35. La luz del mundo, San Juan 9:5. La puerta, San Juan 10:7. Hijo de Dios, San Juan 10:36. La resurrección, San Juan 11:25. Señor y Maestro, San Juan 13:13. El camino, la verdad y la vida, San Juan 14:6. La vid, San Juan 15:1. El Padre, San Juan 14:9. Hijo del bendito, San Marcos 14:61 y 62. Una pregunta: ¿realmente Jesucristo es Dios? Es la pregunta que responderemos en esta sección. Para comprender mejor este tema, estudiaremos algunas opiniones que han formulado para responder dicha pregunta. Alrededor del año 325 después de Cristo, Arrio, ministro de Cesarea, propuso la idea de que el Hijo de Dios tiene principio, pero que Dios es sin principio y que el Hijo no es parte de Dios. Arrio enfatizó un pasaje de las Escrituras que hablan de Jesús como siendo menos que el Padre en su estado encarnado. Él decía que Dios creó a Jesús y seguidamente creó todas las cosas por medio de Jesús. Entonces Cristo aparece como un ser creado, de una posición superior a todas las demás criaturas, pero inferior a Dios, el Padre. A esta manera de presentar a Cristo se le llamó arrianismo. Carlos Tassel Russell,
que vivió de 1852 a 1916 después de Cristo, fundó la secta que conocemos como Testigos de Jehová o Ruselistas. Ellos afirman que antes de que nuestro Señor viniera al mundo, fue un ángel creado, nada menos que el arcángel Miguel. Fue creado antes que los otros hijos de la familia de Dios. Creen que por eso que Jesucristo es un Dios. Tanto el arrianismo como el ruselismo han tratado de fundar sus creencias en la Biblia, pero no han tomado en cuenta muchos textos. A continuación estudiaremos pasajes que comprueban que Jesucristo es Dios. Le recomiendo que subraye con un lápiz de color los textos que estudiaremos. Jesucristo tiene nombres divinos. Jesucristo es Dios. La Biblia presenta claramente a Jesucristo como Dios. Y vamos a buscarlos. Hebreos, capítulo 1, versículo 8. ¿Quién le llama a Dios? Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el cual siglo de los siglos. Cetro de equidad es el centro de tu reino. Aquí el salmista le llama Dios. En San Juan 20:28 Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. En Romanos capítulo 9 versículo 5 Pablo le llama de esta manera: de quien son los patriarcas, de las cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro le llama Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es el verdadero, y estamos en el verdadero, es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí Juan le dice verdadero Dios. Tito, capítulo 2, versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Aquí Pablo nuevamente le llama Dios. Y Mateo capítulo 1 versículo 23, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Un mismo ángel del cielo le llama Dios. Dios el Padre le llamó Dios, también los apóstoles y los ángeles. El texto de San Juan 1:1 es una joya de la doctrina bíblica que debemos apreciar. Este texto se puede dividir en tres partes de acuerdo a las comas que aparecen en el texto. La última parte afirma rotundamente: y el verbo era Dios. Los ruselistas, testigos de Jehová, tradujeron en su Biblia: y la palabra era un Dios. Pero esta traducción es errónea. No estoy de acuerdo con los escritos originales ni con la Biblia. El texto de 1 de Juan 5:20, aún en la Biblia de ellos, no concuerda con la que han traducido en San Juan 1:1. Con estos textos es suficiente afirmar que Jesucristo es Dios, pero es necesario considerar otros nombres y otros aspectos de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Mateo capítulo 3 versículo 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre le llama Hijo amado. Ahora, después de leer estos textos, que es Jesucristo el Hijo de Dios, ¿sí? Le llamó Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Este título fue revelado no como una mera tradición, sino con poder, en el milagro de la resurrección, según Romanos 1:4. El término hijo se relaciona con su naturaleza, idéntica a la del Padre. Implica su igualdad con él, por haber sostenido que realmente era Hijo de Dios. Jesús fue condenado a muerte porque fue considerado una ofensa de muerte para los judíos. Romanos
capítulo 1, versículo 4, nos dice así para que veamos que fue declarado con poder Hijo de Dios. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y Mateo, capítulo 26, versículo 63, dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viviendo en las nubes. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: habla, blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondió. Ellos dijeron: es reo de muerte. Por eso lo condenaron, porque él es Hijo de Dios, y ellos creyeron que fue una ofensa. Jesucristo es Señor. Señor se traduce la palabra griega kurios, que quiere decir tener poder o autoridad. Es usado como nombre. Veamos qué dice Joel capítulo 2. Versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque el nombre de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre él realmente el cual habrá llamado. Dice todo aquel que invocar el nombre de Jehová. Vamos a buscar Romanos capítulo 10 versículo 13. Dice así: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Como usted podrá apreciar en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se usa el nombre de Jehová, pero en el Nuevo Testamento se usa el nombre Señor. Kurios, para referirse a Dios. Es decir, cuando en el Nuevo Testamento se dice el Señor, kurios, se está refiriendo a Dios el Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, aunque por lo general se refiere a Cristo, el Hijo. A Jesucristo se le llama Señor kurios porque Él es Dios. En los siguientes textos también se narra que le dicen Señor, o sea, diciéndole Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Lucas capítulo 3 versículo 4 nos dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos 12 versículo 36 dice así: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí vemos muy claro que el mismo David le dice Señor. Como puede ver aquí, le reconocemos como Señor, los apóstoles, los ángeles y otros más. Jesucristo es el primero y el último.